El olor a papel antiguo y cuero gastado era la única caricia que Elena Vargas se permitía. A sus 24 años, sus dedos, finos y precisos, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, suturando con hilo de lino las heridas del tiempo. Su taller, un pequeño local enclavado en las entrañas del casco antiguo de Sevilla, era un santuario de silencio y luz tenue, donde el mundo exterior y sus texturas agresivas no podían alcanzarla. Cada libro reparado era una pieza de su propia alma que lograba remendar, un orden frágil impuesto al caos que sentía bullir bajo su piel. Se veía a sí misma como uno de aquellos volúmenes, de apariencia intacta, encuadernada en una rutina austera, pero con páginas interiores rasgadas por un único y violento pliegue ocurrido hace 5 años, una marca indeleble que la había dejado temerosa de cualquier contacto que no fuera con la materia inerte y predecible de sus libros. Su vida se detuvo en una sola noche, pero el mundo siguió girando, arrastrándola hacia un destino que jamás imaginó. ¿Qué secreto esconde esa noche que la obligó a construir una fortaleza alrededor de su corazón, haciéndola temer el más mínimo roce humano? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que destrozó su inocencia y que ahora regresa para reclamar su pasado. Si quieres desentrañar este misterio junto a Elena, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué crees que le ocurrió. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando estas historias. Elena Vargas no era simplemente una restauradora. Era una guardiana de historias ajenas porque la suya propia se había vuelto demasiado dolorosa para ser leída. Su profesión no fue una elección, sino una necesidad, un refugio encontrado tras el naufragio. El taller, con sus altas estanterías repletas de tomos dormidos y el aroma a cola y cera de abeja, era el único lugar donde se sentía competente y segura. Fuera de esas 4 paredes, el mundo era un campo de minas sensorial. El roce accidental de un extraño en el mercado, la mano de una vecina en su hombro, incluso la idea de un apretón de manos, le provocaba un escalofrío que nacía en la nuca y se extendía como una mancha de hielo por toda su espalda. Vivía en un exilio autoimpuesto, un archipiélago emocional donde ella era la única habitante. La virginidad, para Elena, no había sido una elección moral o un acto de empoderamiento, sino una jaula dorada construida por las expectativas de una familia conservadora. Era un tesoro que debía custodiar para un futuro marido, la medida de su valía como mujer. Perderla en una única noche de rebelión adolescente, una noche de vulnerabilidad y confusión, no fue una liberación, sino una caída en desgracia. Aquel acto, impulsivo y anónimo, se convirtió en la falta capital que la despojó de todo, de su familia, de su hogar, de su futuro planeado. Desde entonces, su cuerpo se había convertido en un territorio clausurado, un jardín sellado cuya única flor se había marchitado antes de tiempo. La intimidad era un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar, o quizás que nunca había aprendido realmente. En la quietud de las noches sevillanas, cuando su pequeño Mateo ya dormía, el vacío se hacía casi tangible. No era un anhelo de romance o de pasión, conceptos que le parecían tan lejanos como las estrellas, sino una profunda y desoladora soledad. Era el eco de una vida que no estaba viviendo, la ausencia de una conexión humana que no se atrevía a buscar. Observaba a las parejas que paseaban por la plaza cercana desde su ventana, sus manos entrelazadas, sus risas flotando en el aire, cálido, y sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero más cercano a la incomprensión. Para ella, ese nivel de confianza y entrega era un misterio insondable, una proeza de valentía que se sentía incapaz de emular. Su único compañero era el silencio, un amigo leal, pero frío. El trauma había dejado una huella física, una hipersensibilidad al tacto que gobernaba sus interacciones. Recordaba con una claridad vergonzosa la vez que el amable panadero intentó rozarle el brazo para darle el cambio, y ella retrocedió con un respingo tan brusco que las monedas cayeron al suelo. El rubor le quemó las mejillas mientras balbuceaba: «Una disculpa,
incapaz de explicar que su reacción no era un rechazo hacia él, sino un reflejo condicionado, un grito silencioso de su cuerpo que clamaba: «No me toques». Este miedo la aislaba más que cualquier muro, convirtiendo los gestos más simples de afecto o cordialidad en amenazas potenciales. Su piel recordaba lo que su mente intentaba desesperadamente olvidar, y cada día era una negociación constante con el espacio que la separaba de los demás. Su vida actual era el reverso exacto de la que le habían prometido. Criada para ser la esposa perfecta en un hogar tradicional, educada en el recato y la obediencia, ahora era una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes en un taller polvoriento. La ironía era cruel. La pureza que tanto le habían inculcado proteger se había convertido, tras su pérdida, en la fuente de su vergüenza y su mayor estigma. Había sido desheredada no solo de la fortuna familiar, sino de su afecto, repudiada por encarnar todo aquello que le habían enseñado a temer. Esta existencia, forjada a base de esfuerzo y lágrimas, era un constante recordatorio de su transgresión. No era la vida que había elegido, sino la penitencia que le había sido impuesta, y la llevaba con una dignidad silenciosa y agotadora. La rutina de Elena era una liturgia de supervivencia tejida con hilos de precisión y silencio. El día comenzaba antes de que el sol dorara la Giralda, con el murmullo de la ciudad despertando más allá de su ventana. Preparaba un desayuno, frugal para Mateo. Sus movimientos eran económicos y ensayados, como si cada gesto fuera una pieza de un mecanismo delicado que no podía permitirse fallar. Luego descendían la escalera de caracol hasta el taller, donde el mundo de Elena se encogía hasta el tamaño de una mesa de trabajo. Allí, entre prensas de mano y cúteres afilados, el tiempo se medía no en horas, sino en el secado del pegamento y el prensado de las páginas. Su vida era un bucle constante: el cuidado de su hijo, la restauración de libros ajenos y el peso de una soledad que se adhería a ella como el polvo a los tomos olvidados. El dinero era un fantasma que acechaba cada rincón de su existencia. No se trataba de pobreza extrema, sino de una precariedad constante y agotadora que teñía todas sus decisiones. Cada euro se contaba, se asignaba, se estiraba hasta su límite. La compra de un medicamento para el asma leve de Mateo significaba una semana de comidas más sencillas. Un encargo inesperadamente complejo podía suponer el alivio de pagar el alquiler a tiempo, pero también noches en vela y una vista cada vez más cansada. Elena vivía con el nudo perpetuo en el estómago que produce el miedo a un imprevisto, a una factura inesperada que pudiera desmoronar su frágil equilibrio. Esta presión financiera era el muro más alto de su prisión, una barrera invisible, pero infranqueable que la mantenía anclada a su presente, sin permitirse el lujo de soñar con un futuro diferente o más holgado. Aunque físicamente ausente, la sombra de su familia se proyectaba larga y opresiva sobre su vida. Su madre, una matriarca de principios férreos y devoción inquebrantable a las apariencias, no había vuelto a dirigirle la palabra desde que la expulsó de casa. Sin embargo, su voz resonaba en la cabeza de Elena con una claridad cruel, criticando su ropa gastada, su pelo recogido sin esmero, su condición de madre soltera. La condena de su padre, un hombre de silencios pesados y autoridad incuestionable, era aún más dolorosa. Su repudio no había sido gritado, sino ejecutado con la frialdad de una sentencia judicial. Elena había sido preparada para una vida de sumisión respetable, para ser la esposa de un hombre de buena familia, un adorno en un hogar próspero. Al romper esa única regla sagrada, se había convertido en una paria, un error que debía ser borrado del árbol genealógico. Mateo era el sol alrededor del cual giraba su diminuto universo. Un niño de 4 años de ojos curiosos y una energía que a menudo desbordaba los límites del pequeño apartamento. Era su ancla y su propósito, la única fuente de contacto físico que Elena no solo toleraba, sino que necesitaba desesperadamente. Los abrazos de su hijo eran un bálsamo, sus pequeñas manos en su rostro, el único roce que no despertaba fantasmas. Sin embargo, su existencia también era una fuente de dolor sordo y constante. Las preguntas inocentes sobre su padre,
Eran como pequeñas agujas que pinchaban su corazón. ¿Todos los niños tienen un papá?, preguntaba, y Elena inventaba historias, vagas sobre un hombre que viajaba muy lejos, sintiendo el sabor amargo de la mentira en su boca. Protegerlo de la verdad de su origen se había convertido en una de sus tareas más agotadoras. Vivían en una corrala del barrio de Santa Cruz, un microcosmos de vida comunitaria donde la privacidad era un bien escaso. Las vecinas, en su mayoría, mujeres mayores de luto perpetuo, la observaban con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa. Sus saludos en el patio común iban a menudo seguidos de consejos no solicitados o preguntas veladas sobre su situación. «Ese niño necesita una figura paterna», le había dicho un día doña Elvira, la portera, mientras barría la entrada con una energía sentenciosa. Elena aprendió a navegar por este mar de juicios con una sonrisa tensa y respuestas evasivas. Se sentía como una pieza extraña en un rompecabezas bien ensamblado, una anomalía que todos notaban y comentaban en susurros cuando creían que no los oía. Que este escrutinio social la empujaba aún más hacia el interior de su taller, su único territorio neutral. Su hogar era un reflejo de su estado anímico, funcional, ordenado hasta la obsesión, pero carente de calidez. Los muebles eran heredados de una tía lejana, oscuros y pesados, ocupando más espacio del que debían. Las paredes, pintadas de un blanco que ya amarilleaba, estaban desnudas salvo por los dibujos infantiles de Mateo, pegados con celo en la cocina como únicas explosiones de color. No había fotografías, ni recuerdos personales, ni objetos que hablaran de un pasado feliz. Era un espacio de tránsito, un lugar para dormir y comer, no para vivir. Desde la única ventana del salón que daba al patio interior, Elena veía fragmentos de otras vidas, la ropa tendida de una familia numerosa, el sonido de una televisión encendida, las risas de una cena de amigos. Se sentía como una espectadora mirando un escenario al que nunca sería invitada. La deuda más acuciante no era con un banco, sino con su casero, don Anselmo, un hombre avaro que era dueño de todo el edificio. El alquiler del taller y del pequeño piso superior era una carga mensual que la dejaba sin aliento. Hacía meses, una humedad persistente había dañado parte de su material de trabajo, y don Anselmo se había negado a arreglar la avería, obligándola a asumir un coste que desequilibró sus finanzas durante semanas. Desde entonces, vivía con el temor constante a un retraso en el pago, sabiendo que él no tendría reparos en ponerla en la calle. Esta dependencia económica la hacía sentirse aún más atrapada. No era dueña de su refugio, solo era una inquilina precaria, sujeta a la voluntad de un hombre que veía su lucha no con compasión, sino como una debilidad que podía explotar. A veces, en la quietud de la noche, se permitía recordar a la chica que había sido. La Elena de 19 años, llena de una curiosidad reprimida y un anhelo vago de algo más allá de los muros de su hogar familiar. Una joven a la que le habían enseñado que su cuerpo era un tesoro que no le pertenecía, sino que debía ser entregado a su futuro esposo. La ironía era que en su único acto de reclamación, en su torpe intento de sentirse dueña de sí misma, por una sola noche lo había perdido todo. La vida para la que había sido meticulosamente preparada, un matrimonio concertado, una existencia cómoda y sin sobresaltos, se había desvanecido. No la echaba de menos, no realmente, pero lloraba por la brutalidad con la que le había sido arrebatada cualquier otra posibilidad, dejándola sola con las consecuencias. El estigma social era una capa invisible que la cubría cada vez que salía a la calle. Lo sentía en la mirada de las otras madres en el parque, que formaban círculos cerrados de los que ella era tácitamente excluida. Lo oía en la forma en que el pediatra le preguntaba por el padre, con un tono que implicaba una ausencia culpable. Ser madre soltera en un entorno tan tradicional era llevar una letra escarlata bordada en el pecho. La gente asumía su historia, llenando los huecos con juicios y prejuicios. Era una mujer de moral laxa, una insensata, una víctima digna de lástima pero no de respeto. Estas pequeñas humillaciones diarias habían erosionado su autoestima, convenciéndola de que la única forma de protegerse a sí misma y a su hijo era volverse invisible.
no destacar, no pedir, no desear nada más allá de lo que ya tenía. Así, su existencia se había convertido en un ejercicio de contención. Contenía sus emociones, sus miedos, sus anhelos. Su mundo se había estrechado hasta convertirse en el camino de baldosas gastadas entre su casa y el mercado y las 4 paredes de su taller. El futuro no era un horizonte de posibilidades, sino una repetición del presente, una sucesión interminable de días idénticos, dedicados a reparar las heridas de objetos inanimados, mientras las suyas propias seguían abiertas, ocultas bajo capas de rutina y resignación. Estaba atrapada en una vida que no había elegido, una penitencia silenciosa por un pecado que ya casi no recordaba. No había esperanza de cambio ni de rescate, porque había llegado a creer que no se merecía ninguna de las dos cosas. Su prisión no tenía barrotes visibles, pero era la más sólida de todas. La existencia de Damián Valero se desarrollaba en un plano diferente de la realidad, un éter de cifras y poder donde las emociones eran un lastre y las conexiones humanas, una vulnerabilidad. Desde su despacho en la cima de un rascacielos de Madrid, el mundo se veía como una maqueta ordenada, un sistema de variables que él podía controlar. Su nombre era sinónimo de éxito implacable y de una frialdad casi legendaria. Se movía por la vida como un espectro con un traje a medida. Sus ojos grises, como un cielo de invierno, no reflejaban nada más que una inteligencia calculadora y un vacío abismal. Pocos sabían que ese vacío tenía un origen, una grieta en su fundación causada por la pérdida y la culpa, un evento que lo había fracturado 5 años atrás y lo había convertido en un coleccionista de silencios y distancias, un rey en un imperio de soledad. Dentro de esa fortaleza de cristal y acero, Damián guardaba un único secreto, una obsesión que había crecido en la oscuridad de su remordimiento. No era una amante, ni un vicio oculto, sino la imagen de un niño en la pantalla de su móvil, Mateo, un rostro que era un eco del suyo y, dolorosamente, un reflejo del hermano que había perdido. Localizarlo había requerido meses de investigación discreta y el despliegue de recursos ilimitados. No buscaba redención, un concepto que consideraba una fantasía para débiles, sino algo más primario, un ancla. Veía en ese niño la única posibilidad de dar un propósito tangible a su existencia hueca, una forma de reescribir, no el pasado, pero sí el futuro. Su interés no era paternal en el sentido cálido del término, sino posesivo, una reclamación de la única pieza de su vida que se había salido de su control absoluto. La invasión no comenzó con un trueno, sino con el susurro de unos neumáticos de lujo sobre los adoquines centenarios de la calle. Un sedán negro tan pulcro y oscuro como un trozo de obsidiana se detuvo frente al modesto taller de Elena. Su presencia era una anomalía, una nave de otro mundo varada en las arterias históricas de Sevilla. Los vecinos se asomaron a los balcones, susurrando con curiosidad. Elena, que lijaba el canto de un libro del siglo XVIII, levantó la vista, alertada por la repentina quietud en la calle. El sol se reflejaba en el cristal tintado del vehículo, ocultando a su ocupante, pero el coche en sí mismo era un presagio. Irradiaba una energía de poder y riqueza que no pertenecía a su universo, una onda expansiva de un mundo ajeno que estaba a punto de colisionar violentamente con el suyo. De la puerta del copiloto descendió un hombre de mediana edad, enfundado en un traje que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 6 meses. Su rostro era una máscara de profesionalidad impersonal. Entró en el taller sin llamar, y el delicado ecosistema de polvo y silencio se vio perturbado por el sonido de sus zapatos italianos sobre la madera. No se presentó con un nombre, sino como un emisario. Con una voz neutra y cortante, le informó a Elena de que la propiedad, el edificio entero que albergaba su hogar y su sustento, había sido adquirida por un nuevo dueño. El nuevo propietario, le explicó, solicitaba una reunión personal con ella al día siguiente. No era una petición, sino una citación. El hombre le entregó una tarjeta con una dirección, la de un hotel de 5 estrellas, y se marchó, dejando a Elena con el corazón helado y el sabor del miedo en la boca. Al día siguiente, Elena se encontró atravesando el umbral de un mundo que solo había visto en revistas. El vestíbulo del Hotel Alfonso XIII
Era un despliegue de opulencia que la hizo sentirse pequeña y desaliñada. El aire olía a lirios frescos y a dinero antiguo. Un botones la guió en silencio hasta la suite presidencial, un espacio vasto y minimalista, con vistas panorámicas a la ciudad. Y allí estaba él, de espaldas observando Sevilla a través de un ventanal que ocupaba toda la pared. Era alto, con una espalda ancha enfundada en una camisa blanca de lino perfectamente planchada. La luz del atardecer recortaba su silueta, creando un aura de poder casi irreal. Elena se detuvo a varios metros, sintiendo cómo el aire se volvía denso y difícil de respirar. Su instinto más primario le gritaba que huyera, que aquel lugar era una trampa. Cuando Damián Valero se giró, el tiempo pareció contraerse. El rostro era el de un extraño, pero algo en la estructura de su mandíbula, en la intensidad de su mirada, despertó un eco aterrador en lo más profundo de su memoria. No era el joven aturdido y perdido que recordaba de aquella noche borrosa, sino un hombre forjado en hielo y control. Sus ojos la recorrieron sin prisa, con una evaluación fría y analítica que la desnudó capa por capa, despojándola de su dignidad de trabajadora, de su coraza de madre, hasta dejarla expuesta, como la joven asustada que una vez fue. No había rastro de reconocimiento en su expresión, solo una curiosidad depredadora, la de un científico observando un espécimen que le pertenecía por derecho de descubrimiento. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. El reconocimiento fue un golpe físico, un puñetazo invisible en el estómago que le robó el aliento. Aunque los detalles se habían desvanecido en la neblina del trauma y la vergüenza, su cuerpo recordaba la sensación de unas manos como las suyas, la resonancia de una voz como la suya. El pánico, un viejo y familiar conocido, ascendió por su garganta, amenazando con ahogarla. Apretó los puños a los costados, sus uñas clavándose en las palmas de las manos en un intento desesperado por anclarse a la realidad, por no desmoronarse frente a él. Quería gritar, exigirle que se fuera, que la dejara en paz, pero las palabras se negaron a formarse. Estaba paralizada, atrapada en el ámbar de su mirada, sintiendo cómo los cimientos de su frágil vida se resquebrajaban bajo el peso de su presencia. Él rompió el silencio, y su voz, profunda y carente de inflexiones, fue el martillo que hizo añicos el cristal de su negación. No preguntó, no sugirió, afirmó. Mateo Vargas, dijo, y el nombre de su hijo en sus labios sonó como una profanación, una violación de lo único sagrado que le quedaba en el mundo. Elena dio un respingo, un movimiento involuntario de protección. Damián dio un paso hacia ella, lento y deliberado, acortando la distancia que ella tan desesperadamente necesitaba. Se detuvo a apenas 1 metro, y sus ojos grises se clavaron en los suyos con una certeza absoluta y aterradora. «No, Mateo Valero», corrigió, y la frase cayó entre ellos con el peso de una sentencia irrevocable. «Él es mi hijo, y he venido a reclamar lo que es mío». En medio del terror que la paralizaba, una extraña corriente subterránea se agitó dentro de Elena. Al pronunciar el nombre de su hijo, una microexpresión había cruzado el rostro impasible de Damián. No fue ternura ni alegría, fue algo más oscuro y complejo, un destello de dolor, un atisbo de una herida tan profunda como la suya propia. Por un instante fugaz, no vio al millonario todopoderoso ni al fantasma de su agresor, sino a un hombre roto, alguien que, como ella, estaba buscando desesperadamente algo que le habían arrebatado. Esta percepción no disminuyó su miedo, pero lo contaminó con una fascinación peligrosa. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era un simple villano de cuento, sino una criatura compleja y herida, y esa complejidad era en sí misma una forma de atracción magnética y prohibida. La reunión terminó tan abruptamente como había comenzado. Damián no le ofreció dinero ni la amenazó con abogados. Su estrategia era más sutil y mucho más cruel. Simplemente estableció su intención de formar parte de la vida de Mateo, presentándolo no como una opción, sino como un hecho inevitable. Le dio 24 horas para procesar la información antes de su próxima comunicación. Luego se giró y volvió a contemplar la ciudad desde su atalaya de poder, despidiéndola sin una palabra más. Elena salió de la suite como una autómata, sus piernas temblando.
Al volver a las calles bulliciosas y familiares de Sevilla, el mundo le pareció extraño y distorsionado. El santuario que había construido durante 5 años había sido violado. El monstruo de su pasado no solo había regresado, sino que se había revelado como el arquitecto de su futuro. Las 24 horas se convirtieron en una eternidad de silencio tenso. Damián no llamó. Se presentó. Al día siguiente, el sedán negro volvió a ser una mancha de irrealidad en la calle adoquinada. Esta vez, traía consigo no a un emisario, sino una bolsa de una exclusiva juguetería. Se la tendió a Elena en la puerta del taller, un gesto torpe y calculado. Ella la miró como si contuviera veneno. «No puedes comprarlo», susurró, su voz un hilo de acero. Él no se inmutó, sus ojos grises fijos en los de ella. «No he venido a comprarlo, he venido a conocerlo». Dejó la bolsa en el suelo y entró, su presencia llenando el pequeño espacio, desplazando el aire y el aroma a papel viejo con el suyo, una fragancia cara y masculina. Elena se sintió invadida, violada en su único santuario, obligada a ceder el paso al hombre que era a la vez su pasado y su futuro ineludible. Los encuentros se convirtieron en un ritual tenso y frágil. Damián aparecía 2 veces por semana, siempre con una excusa relacionada con el bienestar de Mateo. Se sentaba en una silla desvencijada en un rincón del taller, observando. No miraba al niño jugar, sino a Elena trabajar. Sus ojos seguían el movimiento de sus manos, la forma en que suturaban el papel rasgado con una delicadeza que parecía imposible, la concentración que fruncía su ceño. Para Elena, su mirada era una presión física, un calor que le erizaba la piel del cuello y la nuca. Se sentía expuesta, analizada como uno de sus libros antiguos, abierto sobre la mesa para que él examinara sus páginas más frágiles y secretas. El silencio entre ellos no era pacífico, sino un campo de batalla donde chocaban la culpa, el deseo y un resentimiento tan profundo que casi tenía sabor. Una tarde, él rompió el protocolo. Dejó de observar y habló. «He investigado los mejores colegios bilingües de la ciudad. Hay uno cerca del Parque de María Luisa, que tiene un programa excelente para niños con talento artístico». La frase cayó como una piedra en el estanque de su precaria calma. Elena dejó la aguja sobre la mesa y lo miró, sintiendo una oleada de furia impotente. No era una sugerencia, era una declaración de intenciones, un recordatorio de la abismal diferencia entre sus mundos. «Mateo está bien donde está», replicó su voz más afilada de lo que pretendía. «Está en una guardería pública con niños de su barrio». Damián la miró con una frialdad que la heló. «Nuestro hijo merece más que lo que tú puedes ofrecerle. Y yo voy a dárselo». La palabra «nuestro» fue una daga que se clavó directamente en su corazón. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Damián resonaban en su cabeza, una cruel melodía de su propia insuficiencia. Se levantó y fue a la habitación de Mateo, observándolo dormir bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su pecho subía y bajaba con una paz que ella no sentía. ¿Era egoísta por querer mantenerlo en su mundo, a salvo de la influencia de ese hombre? ¿O era una locura permitir que un extraño, un fantasma de su peor noche, entrara en sus vidas y lo cambiara todo? La seguridad que él ofrecía era una tentación venenosa. Una vida sin la angustia constante por el alquiler. Una vida con los mejores médicos y las mejores escuelas. Todo a cambio de su alma, de su control, de su frágil paz. Se odió a sí misma por dudar, por sentir el más mínimo anhelo por esa jaula dorada. Mientras tanto, en la suite presidencial del hotel, Damián se servía otro whisky. El hielo tintineaba en el vaso, el único sonido en la vasta y silenciosa habitación. Había vuelto a su mundo de lujo y poder, pero por primera vez en años se sentía vacío. La imagen de Elena, con las manos manchadas de tinta y el pelo recogido en un moño desordenado, se superponía a las vistas de la ciudad iluminada. La fiereza de su mirada, la dignidad con la que defendía su pequeño mundo, lo irritaba y a la vez lo fascinaba. Había venido a Sevilla con un plan claro: reclamar a su heredero, asegurar la continuación de su linaje. Pero el plan no incluía la complejidad de aquella mujer, ni la extraña punzada que sentía en el pecho al verla, algo que se parecía peligrosamente a una emoción. Era una variable que no había calculado y le desestabilizaba. Durante su siguiente visita ocurrió algo inesperado.
Mateo, que hasta entonces había tratado a Damián con una mezcla de curiosidad y timidez, corrió hacia él con un dibujo en la mano. Era un garabato de colores brillantes que representaba a 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña. «Tú, mamá y yo», dijo el niño con una lógica infantil aplastante. Damián se quedó paralizado, el dibujo en su mano. Levantó la vista hacia Elena, que se había quedado inmóvil junto a su mesa de trabajo. Por un instante, solo un instante, la máscara de frialdad de Damián se resquebrajó y sus miradas se encontraron en un territorio nuevo y peligroso. Compartieron una fracción de segundo de sorpresa, de vulnerabilidad, casi de complicidad. Luego, ambos apartaron la vista, y el aire se cargó de una tensión diferente, más íntima y, por tanto, mucho más aterradora. Elena comenzó a notar los detalles que se escondían tras la fachada de poder, las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, que ni los trajes caros podían disimular, la forma en que a veces se frotaba la sien, como si un dolor de cabeza crónico lo atormentara. Un día, lo vio mirando un libro de poesía que ella estaba restaurando, sus dedos rozando el lomo con una vacilación que no encajaba con su imagen de hombre de acción. Empezó a vislumbrar al hombre herido que se escondía bajo la armadura del millonario, una criatura tan solitaria y dañada como ella misma. Esta percepción no la consolaba, al contrario la aterrorizaba. Era más fácil odiar a un monstruo que sentir compasión por un hombre, porque la compasión era el primer paso hacia una conexión que no podía permitirse. La catástrofe llegó en mitad de la noche, sigilosa y letal. Elena se despertó por un sonido sibilante, un esfuerzo terrible por respirar que venía de la cuna de Mateo. Corrió a su lado y lo encontró luchando por cada bocanada de aire, sus pequeños labios empezando a tomar un tinte azulado. El pánico frío y absoluto la envolvió. Era una crisis de asma, la peor que había tenido nunca. Su inhalador de rescate no parecía hacer efecto. Mientras llamaba a una ambulancia, una voz en su cabeza le decía que no sería suficiente, que necesitaba algo más, a alguien más. Con los dedos temblorosos y el corazón martilleándole en el pecho, buscó en su móvil el número de la tarjeta que él le había dado. Marcar esos dígitos fue el acto de rendición más grande de su vida, una admisión de que su independencia había llegado a su límite. Su voz al teléfono fue un susurro roto, apenas audible. «Es Mateo. No puede respirar». No necesitó decir más. Al otro lado de la línea no hubo preguntas, ni un atisbo de su habitual control calculador. Solo un silencio de un segundo, seguido de una respuesta gutural, cargada de una urgencia que la sorprendió. «Estoy a 5 minutos. No te muevas de ahí». Damián llegó antes que la ambulancia, irrumpiendo en el pequeño apartamento sin aliento, con el pelo revuelto y la camisa de dormir arrugada bajo una chaqueta que se había puesto a toda prisa. No miró a Elena. Sus ojos se clavaron en el niño que luchaba por aire, y por primera vez, Elena vio en su rostro una emoción pura y sin filtros, un terror abyecto, idéntico al suyo. En ese instante, no eran 2 enemigos, sino 2 padres aterrorizados por la fragilidad de la vida de su hijo. El hospital era un laberinto de pasillos, blancos y luces fluorescentes que zumbaban sobre sus cabezas. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Mateo, ellos fueron relegados a una sala de espera estéril. El tiempo se estiró, cada segundo una tortura. Damián no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su poder y su dinero completamente inútiles frente a la enfermedad. Elena estaba sentada, encogida en una silla de plástico, temblando incontrolablemente, no de frío sino de puro miedo. En un momento dado, él se detuvo frente a ella y le tendió un vaso de cartón con un café humeante. Ella lo aceptó sin pensar, sus dedos rozando los suyos. El contacto fue eléctrico, un chispazo de calor en la gélida atmósfera de la espera. Ninguno de los dos dijo nada, pero en ese simple gesto se había sellado un nuevo pacto entre ellos. Las horas se arrastraron. Damián finalmente se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero palpable. Rompió el silencio con una voz ronca, casi irreconocible. «Cuando era niño, mi hermano pequeño se cayó a una piscina. No sabía nadar. Lo saqué del agua, pero por un momento
Un momento eterno pensé que no respiraba. Nunca he olvidado esa sensación de impotencia. No la miró al hablar, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared opuesta. Estaba compartiendo una pieza de su alma rota, una cicatriz que explicaba tantas cosas. Helena lo escuchó en silencio, el café enfriándose entre sus manos. Vio la grieta en su armadura, y a través de ella vislumbró el dolor que lo había forjado. Por primera vez no sintió miedo de él, sino una extraña y peligrosa punzada de empatía. Finalmente, una doctora salió para informarles de que Mateo estaba estable y fuera de peligro. El alivio fue una ola que los golpeó a ambos, dejándolos exhaustos y sin defensas. La tensión que los había mantenido erguidos se disipó, y en su lugar quedó una vulnerabilidad cruda. Instintivamente, Damián puso una mano en el hombro de Helena. Era un gesto de consuelo, de humanidad compartida. Ella se tensó, su cuerpo preparándose para el rechazo habitual, para el grito silencioso de «no me toques». Pero el grito no llegó. En su lugar, se encontró inclinándose mínimamente hacia el contacto, absorbiendo la fuerza y el calor que emanaban de su palma. El toque duró solo unos segundos, pero en ese breve lapso, un muro que había tardado 5 años en construir se desmoronó hasta los cimientos. Los días que siguieron a la crisis del hospital cambiaron irrevocablemente la dinámica entre ellos. Damián ya no era un invasor. Se había convertido en una presencia necesaria, casi un pilar. Se encargó de todas las facturas médicas, contrató a un neumólogo de renombre y se aseguró de que el apartamento estuviera equipado con los mejores purificadores de aire. Helena se encontró atrapada en una red de gratitud y resentimiento. Cada gesto de él era un recordatorio de su poder, pero también de una preocupación que parecía genuina. Se sentía como si estuviera perdiendo el control de su propia vida, cediendo terreno día a día. El miedo a su contacto físico se estaba transformando en algo mucho más complejo, un anhelo por la seguridad que su presencia, paradójicamente, le proporcionaba. Estaba empezando a desear aquello que siempre había evitado. Damián también luchaba su propia batalla interna. El plan original se había disuelto en la noche estéril del hospital. El miedo visceral que había sentido por Mateo lo había cambiado, despertando instintos protectores que no sabía que poseía. Y Helena ya no era solo la madre de su hijo, el obstáculo a superar. Era una mujer cuya fortaleza lo asombraba y cuya vulnerabilidad lo desarmaba. Se encontraba pensando en ella en momentos inoportunos, durante reuniones de la junta directiva o en la soledad de su jet privado. Sentía la necesidad de protegerla, no solo con su dinero, sino con su propia presencia, y esta necesidad lo aterrorizaba. Era una debilidad, una distracción emocional que no podía permitirse, pero contra la que se sentía cada vez más impotente para luchar. Las visitas al taller se volvieron más frecuentes, más largas. La excusa de la salud de Mateo era ahora una fina capa de barniz sobre una verdad mucho más profunda que ambos evitaban nombrar. Hablaban más, no de cosas importantes, sino de trivialidades. El tiempo, un libro interesante, una anécdota del niño. Pero bajo la superficie de estas conversaciones banales se tejía un diálogo silencioso. Un lenguaje de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, de proximidades calculadas, de gestos a medio hacer. El aire en el pequeño taller se volvía cada vez más denso, cargado de una electricidad que crecía con cada encuentro. La tensión ya no era solo de resentimiento y miedo, sino que estaba teñida de una anticipación que vibraba entre ellos como la cuerda de un violín. Helena se descubrió esperando el sonido del coche de lujo en la calle, una mezcla de pavor y expectación recorriendo su cuerpo. Odiaba la dependencia que estaba desarrollando, la forma en que su estado de ánimo fluctuaba con la presencia o ausencia de él. Pero la soledad que había sido su compañera durante 5 años ahora se sentía más pesada, más fría. Damián era una interrupción violenta en su ordenada existencia, pero también era la única fuente de intensidad, de vida, que había conocido en mucho tiempo. Empezó a ver al hombre que le había mostrado sus cicatrices en la sala de espera del hospital, y una parte prohibida de ella quería tocar esas cicatrices, entender el dolor que lo había convertido en quien era. El monstruo de su pasado estaba adquiriendo un rostro peligrosamente humano. Una tarde,
Mientras una tormenta de verano estallaba sobre Sevilla, la luz del taller falló, sumiéndolos en una penumbra rota solo por los relámpagos. Mateo dormía en la trastienda. Estaban solos. Damián se había levantado para irse, pero se detuvo en el umbral. Se giró para mirarla, y en la luz intermitente de un relámpago, sus ojos grises brillaron con una intensidad que le robó el aliento. No había frialdad en ellos ni cálculo, solo un anhelo crudo, una pregunta silenciosa que lo reflejaba todo. El pasado, el presente, el miedo y un deseo tan poderoso que era casi tangible. Elena se quedó quieta junto a su mesa de trabajo, con el corazón desbocado. No apartó la mirada. En ese momento, su dilema se cristalizó. Podía dar un paso atrás, hacia la seguridad de su soledad, o podía quedarse quieta y dejar que la tormenta, dentro y fuera, la consumiera por completo. Él no se marchó. Se quedó en el umbral, una silueta recortada contra el lienzo violento de la tormenta, su mano aún aferrada al marco de la puerta, como si fuera el único punto de anclaje en un mundo que se deshacía. Elena sintió el latido de su propio corazón en la garganta, un tambor sordo que marcaba el compás de la lluvia torrencial. Cada relámpago que iluminaba el taller era un fotograma congelado de su indecisión, de la batalla que se libraba en el espacio que los separaba. Él soltó el marco de la puerta y dio un paso hacia ella, lento, deliberado, rompiendo el pacto no escrito de distancia que habían mantenido. El sonido de sus zapatos sobre la madera antigua fue más estruendoso que el trueno que retumbó en ese mismo instante. Elena no retrocedió. Se quedó quieta, una transgresión silenciosa contra cada instinto de supervivencia que había cultivado durante 5 largos años. Se detuvo a un palmo de ella, tan cerca que el aire que respiraba parecía ser el que él acababa de exhalar. La penumbra los envolvía, borrando los contornos del mundo y dejándolos solos en un universo de sombras y sonidos primarios. Fue entonces cuando su voz ronca y rota rasgó el silencio. «Mi hermano murió porque yo no estaba vigilando», confesó, las palabras arrancadas de un lugar profundo y oscuro. Tenía 15 años, yo 18. Estaba demasiado ocupado siendo un imbécil arrogante. Esa noche, 5 años atrás, yo no buscaba a nadie, Elena. No buscaba hacer daño. Buscaba desaparecer, aniquilarme de cualquier forma posible. Y entonces te vi. No era una disculpa, ni una justificación. Era una confesión desnuda, la llave de la celda de su alma, y se la estaba entregando a ella, su prisionera, su víctima, su única testigo. Mientras hablaba, algo en él se quebró definitivamente. Su mano, que hasta entonces había permanecido rígida a su costado, se elevó con una lentitud temblorosa, como si pesara 1 tonelada. No fue un gesto de posesión ni de poder, sino de una vacilación casi irreverencial. Sus dedos, largos y cálidos, rozaron su mejilla. El contacto fue un incendio. Elena esperaba sentir el frío del miedo, el rechazo visceral que su piel había aprendido a asociar con el tacto ajeno. En cambio, sintió una oleada de calor que se extendió desde ese punto de contacto hasta la punta de sus pies, derritiendo el permafrost que había cubierto su corazón. Su pulgar se movió con una delicadeza infinita, trazando la línea de su mandíbula, y ella, en un acto de rendición total, inclinó el rostro hacia la caricia, cerrando los ojos. El «no me toques» murió en sus labios sin llegar a ser pronunciado. Ese pequeño gesto fue toda la respuesta que él necesitaba. Acortó la distancia final, y su boca encontró la de ella. El beso no fue tierno. Fue una colisión, un acto desesperado de 2 náufragos que se aferran el uno al otro en mitad de una tormenta. Tenía el sabor de la lluvia, del whisky que él había bebido horas antes, y de la sal de las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de Elena sin que ella fuera consciente de estar llorando. Era un beso que hablaba de 5 años de soledad, de culpa, de anhelo y de resentimiento. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, no con violencia, sino con la necesidad de anclarse, mientras las manos de Elena, las mismas que reparaban con paciencia las heridas del papel, se aferraron a su camisa, como si temiera que la corriente se lo llevara de nuevo. Cuando se separaron para tomar aire, sus frentes quedaron unidas,
sus alientos mezclándose en la oscuridad. En la luz de otro relámpago, Elena vio su rostro de cerca por primera vez, despojado de todas sus máscaras. No estaba el millonario frío, ni el fantasma de su pasado. Solo Damián, un hombre con los ojos anegados en un dolor que reflejaba el suyo propio. Le vio la vulnerabilidad en estado puro, la misma que él debió ver en ella aquella noche lejana. «Helena», susurró él, y su nombre en sus labios ya no sonó como una reclamación, sino como una súplica, como la única palabra que conocía en un idioma nuevo y aterrador. Ella no respondió con palabras, simplemente volvió a besarlo, esta vez con menos desesperación y con una incipiente y peligrosa ternura, aceptando la verdad de que estaban irremediablemente rotos de la misma manera. En un movimiento fluido, él la levantó en brazos. El gesto la sorprendió, pero no luchó. Se sintió extrañamente ligera, como si al rendirse se hubiera despojado de un peso que llevaba cargando durante años. Él la llevó fuera del taller, el santuario de su soledad, y subió las escaleras de caracol que conducían a su pequeño apartamento, su hogar. Cada escalón que crujía bajo sus pies era un paso que los alejaba del pasado y los adentraba en un presente incierto y sin reglas. La estaba sacando de su prisión autoimpuesta, pero ¿hacia dónde la llevaba? No importaba. En ese momento, envuelta en la fuerza de sus brazos, sintiendo el latido de su corazón contra su pecho, la única certeza que tenía Elena era que ya no quería estar sola. El miedo seguía ahí, pero ahora compartía espacio con algo mucho más poderoso. La depositó con una suavidad inesperada sobre su cama, en la pequeña habitación que olía a ella, a jabón de lavanda y a los libros que a veces leía antes de dormir. La tormenta exterior había comenzado a amainar, transformándose en una lluvia constante y rítmica que envolvía la habitación en una intimidad casi sagrada. No hubo prisas. Cada pieza de ropa que se quitaban era una capa de armadura que caía al suelo, una barrera menos entre dos almas que se habían reconocido en su mutua herida. Sus manos exploraron la piel del otro, no con la avidez de la lujuria, sino con la curiosidad de quien lee un texto antiguo en braille, tratando de descifrar una historia escrita en un lenguaje de cicatrices, tanto visibles como invisibles. Era un acto de descubrimiento, de una vulnerabilidad compartida que iba más allá de lo físico. Su unión fue una continuación del beso, una fusión de dolor y placer, de perdón y memoria. Para Elena fue una reclamación. Estaba reescribiendo el recuerdo más oscuro de su vida, transformando un acto de violencia y soledad en uno de entrega y conexión. Cada caricia de Damián no era una agresión, sino una adoración, como si estuviera tratando de reparar con sus manos el daño que una vez causó, y ella lo recibió, abriéndose a él no solo física, sino emocionalmente, permitiéndole acceder a los rincones más protegidos de su ser. En la oscuridad, en el santuario de su habitación, no eran un millonario y una restauradora, ni una víctima y su agresor. Eran simplemente un hombre y una mujer, encontrando en el cuerpo del otro un refugio temporal contra los fantasmas que los atormentaban. Después, yacieron en silencio, envueltos en las sábanas revueltas y en la quietud que sigue a las tormentas, tanto las meteorológicas como las del alma. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal de la ventana. Elena apoyó la cabeza en el pecho de Damián, escuchando el ritmo constante y tranquilizador de su corazón. Podía sentir la tensión abandonando sus músculos, uno, por primera vez en 5 años. Él le acariciaba el pelo con una mano, un gesto ausente, casi inconsciente, pero que la anclaba a la realidad de ese momento. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Las reglas habían sido destrozadas, las murallas demolidas. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de paz, la calma que se encuentra en el ojo del huracán. Elena cerró los ojos, pero no para dormir. Lo hizo para grabar cada sensación en su memoria. El peso del brazo de él sobre su cintura, su olor a piel y a lluvia, el sonido de su respiración acompasada con la suya. Se había entregado por completo, no solo su cuerpo, sino la llave de su fortaleza. Se sentía completamente expuesta, vulnerable de una forma que la aterraba y al mismo tiempo la hacía sentir más viva que nunca. Sabía que a la mañana siguiente,
Cuando el sol iluminara los restos de su mundo destrozado, tendrían que enfrentarse a las consecuencias de esa noche. Pero en ese instante, en la oscuridad protectora, solo existía la verdad simple y abrumadora de dos personas rotas que, por una noche, habían logrado sentirse completas la una en la otra. Y eso por ahora era suficiente. El amanecer se filtró por la ventana con una crueldad indiferente, iluminando el desorden de la habitación con una luz pálida y confesional. Elena despertó sola. El calor del cuerpo de Damián se había desvanecido, dejando solo una hendidura en la almohada y su aroma, una mezcla de lluvia y piel, que se aferraba a las sábanas como un fantasma. La realidad la golpeó con la fuerza de una resaca física. No había sido un sueño. Se levantó y se miró en el espejo empañado del armario. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y los labios amoratados por los besos. No se reconoció. Era una extraña, una tránsfuga de su propia vida, marcada por una noche de transgresión que había demolido 5 años de penitencia y la había dejado desnuda y temblando ante un futuro completamente en blanco. Un libro cuyas páginas acababa de arrancar. Damián condujo por las autopistas desiertas que lo llevaban fuera de Sevilla, el motor de su coche de lujo, un rugido sordo en el silencio del alba. El control, su dios y su coraza se había hecho añicos. Había acudido a ella con un plan, una estrategia para reclamar una parte de su linaje, pero la noche anterior había dinamitado toda lógica. La sensación de la piel de Elena bajo sus dedos, la rendición en su beso, el sonido de su nombre susurrado en la oscuridad, todo ello era un virus que se había infiltrado en su sistema, amenazando con colapsar las defensas que había construido durante años. Se sentía expuesto, vulnerable, como no se había sentido desde la muerte de su hermano. Esta conexión era un riesgo incalculable, una variable que desestabilizaba toda su existencia. Necesitaba huir, regresar a su torre de marfil en Madrid y sepultar esa debilidad bajo el peso de su imperio. Los días siguientes fueron un purgatorio para Elena. Se movía por su taller y su casa como una autómata. La rutina su único salvavidas en un mar de confusión. Cada rincón le recordaba a él. La silla donde se sentaba a observarla, la escalera que subió con ella en brazos, la cama donde se habían encontrado. Una oleada de culpa la ahogaba a intervalos, acusándola de haber traicionado su propia supervivencia, de haber permitido que el origen de su dolor se convirtiera en su consuelo. ¿Qué era ahora? Una mujer débil que había sucumbido al poder y al dinero. Pero bajo la culpa, una corriente subterránea de algo nuevo y desafiante comenzaba a fluir. Por primera vez en un lustro, no se había sentido como una víctima. Se había sentido deseada, viva. Había elegido y esa elección, con todo su terror, le pertenecía. El silencio de Damián fue su siguiente tortura. Pasaron 3 días, luego una semana. No hubo llamadas ni mensajes, ni el familiar destello del sedán negro al final de su calle. La ausencia se convirtió en una presencia palpable, un vacío que gritaba su abandono. Elena se encontró a sí misma asomándose a la ventana, esperando un coche que no llegaba, y se odió por la dependencia que había germinado en tan poco tiempo. La soledad, su vieja y fiel compañera, había regresado, pero ahora era diferente, más afilada, porque la noche de la tormenta le había recordado la calidez de la que carecía. Se dio cuenta de que él no solo había derribado sus muros, sino que se había llevado los escombros, dejándola a la intemperie, más expuesta y sola que nunca. En un momento de debilidad, buscando un ancla en su mundo anterior, llamó a su hermana. La conversación fue un ejercicio de crueldad. Su hermana, con una voz teñida de un triunfo amargo, le contó que los rumores habían llegado a oídos de su madre. Un hombre poderoso, inmensamente rico, había sido visto entrando y saliendo de su vida. ¿Así que finalmente has hecho lo que debías haber hecho desde el principio? Encontrar a un hombre que pague por tu error, espetó su hermana. Mamá siempre dijo que no tenía remedio. Cada palabra fue una piedra, lapidándola, reforzando la narrativa de su vergüenza. Colgó el teléfono sintiendo el frío de la condena familiar, convenciéndose de que su noche con Damián no había sido una conexión, sino la confirmación final de su condición de mujer caída, una mercancía que finalmente había encontrado comprador.
En Madrid, Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi psicótica. Cerró un trato multimillonario con una frialdad que asustó incluso a sus abogados más curtidos. Intentaba reconstruir su fortaleza ladrillo a ladrillo, usando el poder y el éxito como argamasa para sellar la grieta que Elena había abierto en él. Pero era inútil. En la soledad de su ático, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tablero de ajedrez, la imagen de ella lo asaltaba. Veía sus manos delicadas y fuertes suturando el papel. Recordaba el temblor de su cuerpo al entregarse. Se dio cuenta de que su huida no era una demostración de fuerza, sino el acto de cobardía más grande de su vida. Había profanado su santuario y luego la había abandonado entre las ruinas, repitiendo el patrón de abandono que había definido sus relaciones desde la muerte de su hermano. Una tarde, mientras restauraba un ejemplar raro de La vida es sueño, algo hizo clic en la mente de Elena. El protagonista, Segismundo, encadenado en su torre, se debatía entre la realidad y la ilusión. Ella también había vivido encadenada, prisionera de una única noche, de una única versión de su historia. Pero la noche de la tormenta no había sido un sueño ni una pesadilla, había sido real. Y en esa realidad, ella no había sido pasiva. Había respondido a su beso, se había aferrado a él, había elegido abrirse. El torrente de culpa comenzó a amainar, reemplazado por una extraña calma, una incipiente sensación de poder. No era la niña asustada que fue repudiada, era una mujer que había sobrevivido, una madre que había protegido a su hijo, una artesana que sabía cómo unir lo que estaba roto. Podía reparar libros, podía repararse a sí misma. El contacto, cuando finalmente llegó, fue una bofetada de hielo. No fue una llamada, sino un correo electrónico formal, aséptico, enviado por una de sus asistentes legales. El texto detallaba la creación de un fondo fiduciario a nombre de Mateo Valero Vargas, destinado a cubrir todos sus gastos educativos y médicos de por vida. Un anexo especificaba la compra de un apartamento más grande y seguro en una zona mejor de Sevilla, cuya titularidad pasaría a nombre de Elena. No había ni una sola palabra personal de Damián. Era un acuerdo de negocios, una forma de limpiar su conciencia con dinero. La Elena de hacía 2 semanas se habría derrumbado. La mujer en la que se estaba convirtiendo sintió una oleada de ira fría y lúcida, la rabia purificadora de quien se sabe merecedora de algo más que una transacción financiera. Pasó toda la noche frente a la pantalla del ordenador, escribiendo y borrando respuestas. Las primeras versiones estaban cargadas de dolor y acusaciones, las siguientes de un orgullo herido. Finalmente, al amanecer, encontró las palabras exactas. Su respuesta fue breve, cortés y afilada como el bisturí que usaba para cortar el cuero. Agradezco y acepto las disposiciones para el futuro de Mateo. Mi deber como madre está por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, cualquier comunicación futura sobre nuestro hijo deberá ser realizada por ti personalmente. Mateo no es una cláusula en un contrato ni un problema a resolver por tu equipo legal. Es un niño, y yo soy su madre, Damián, no un activo que puedas gestionar a través de terceros. Presionó enviar y sintió que el último de sus grilletes se rompía. El correo de Elena llegó al teléfono de Damián en medio de una reunión de la junta directiva. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Las palabras, desprovistas de drama pero cargadas de una dignidad inquebrantable, lo desarmaron por completo. No soy un activo que puedas gestionar. La frase resonó en la cámara de eco de su soledad. Se levantó, abandonó la reunión sin una palabra y se dirigió al inmenso ventanal de su despacho. Había intentado controlar la situación de la única manera que conocía, con dinero creando distancia, pero ella se había negado a ser gestionada. Le había devuelto el poder, obligándolo a enfrentarse a la verdad. No podía tener al hijo sin la madre, y no podía tener a la madre sin enfrentarse al hombre que era y al caos emocional que ella desataba en él. El alejamiento había fracasado. Ahora entendía que el único camino a seguir no era una retirada, sino una rendición total y sin condiciones. Pasaron 2 semanas de un silencio que ya no era tenso, sino extrañamente pacífico. Elena había encontrado un nuevo ritmo en su soledad, una fortaleza que no dependía de la ausencia de Damián,
sino de la presencia de sí misma. Su correo electrónico no había sido un acto de guerra, sino una declaración de soberanía sobre su propia vida. Y en esa soberanía encontró la calma. Por eso, cuando lo vio de pie al otro lado de la calle, no sintió el pánico de antaño. Él no llegó en su coche de obsidiana, sino a pie, con un traje que parecía fuera de lugar en la humilde callejuela. Durante 10 largos minutos se quedó allí, simplemente observando la fachada de su taller, como un peregrino indeciso ante el umbral de un santuario. No era el depredador que había llegado a Sevilla, sino un hombre despojado de su poder, esperando un permiso que no sabía cómo pedir. Finalmente, cruzó. El tintineo de la campanilla de la puerta fue un sonido suave, casi tímido, muy diferente a la irrupción de sus visitas anteriores. Elena no levantó la vista de inmediato. Siguió puliendo el lomo de un libro con un paño de lino, sus movimientos lentos y deliberados. El aire del taller, denso con el olor a papel y a tiempo, pareció envolverlo y anular su propia fragancia de poder y dinero. Se detuvo en medio del pequeño espacio. Sus zapatos caros cubiertos por una fina capa del polvo dorado que flotaba en la luz de la tarde. Cuando ella por fin lo miró, sus ojos no contenían miedo ni ira, solo una calma expectante. Estaba en su territorio, en su mundo, y por primera vez, él parecía ser el intruso frágil, el volumen dañado que no sabía cómo pedir ser reparado. «Vine porque me pediste que lo hiciera», dijo él, y su voz era más baja de lo que ella recordaba, despojada de su habitual filo autoritario. «Porque tenías razón. He pasado mi vida gestionando activos, solucionando problemas, cuantificando el valor de todo. Y cuando me enfrenté a algo que no podía controlar, algo que me aterraba, intenté convertirte en eso. Intenté convertir a nuestro hijo en una cláusula y a ti en una transacción. Fue más fácil que admitir que por primera vez en mi vida no tengo ni idea de qué hacer. No sé cómo ser un padre, Elena, y no sé cómo estar cerca de ti sin querer arreglar un daño que yo mismo causé». No se movió. Sus manos vacías a los costados, una confesión de impotencia que era más elocuente que cualquier disculpa. Elena dejó el paño sobre la mesa de trabajo y se apoyó en ella. Escuchó sus palabras no con los oídos de la víctima, sino con la sabiduría de la superviviente. Vio la verdad desnuda en sus ojos grises, la misma vulnerabilidad que había vislumbrado en la sala de espera del hospital, ahora ofrecida a plena luz del día, sin la coartada del miedo por su hijo. Comprendió que su huida no había sido un rechazo hacia ella, sino una huida de sí mismo, del hombre en que ella lo convertía, uno que sentía, que temía, que perdía el control. El corazón le latía con fuerza, pero era un ritmo diferente, no el galope del pánico, sino el pulso firme de una decisión que se estaba formando en lo más profundo de su ser. El pasado no podía borrarse, pero el futuro era una página en blanco. Él dio un paso tentativo hacia ella, deteniéndose junto a la mesa de trabajo. No intentó tocarla. En su lugar, su mirada se posó en el libro que ella estaba restaurando, sus páginas rotas y su encuadernación deshecha. Con una delicadeza que la sorprendió, alargó la mano y rozó con la punta de los dedos una de las páginas rasgadas. «¿Se puede arreglar?», preguntó en un susurro, y la pregunta no era sobre el libro. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los de ella, y en ellos había un universo de súplica. Elena miró su mano, luego sus ojos. Lentamente, sin romper el contacto visual, alargó su propia mano, no para tocarlo a él, sino para cubrir su mano sobre la página rota. El contacto de piel contra piel fue suave, cálido, una elección consciente. «Todo lo que está roto», respondió ella con una voz apenas audible, «puede volver a unirse». Permanecieron así, en el silencio dorado del taller, sus manos unidas sobre un libro herido, rodeados de historias de otros tiempos. No era un final feliz, ni una promesa de que todo sería fácil. Era algo mucho más real y valioso. Un comienzo. El reconocimiento de que ambos estaban rotos, pero que quizás, juntos, podrían encontrar la forma de remendar sus propias páginas. El futuro era un manuscrito por escribir, lleno de incertidumbre y de fantasmas, pero por primera vez, Elena no sentía el impulso de cerrar el libro y esconderlo en la estantería más alta.
Quería leerlo, quería escribirlo con él. La historia de Elena y Damián apenas comienza a escribirse, y sus capítulos más intensos están por llegar. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres descubrir cómo dos almas rotas pueden intentar sanarse, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este relato. Y sobre todo déjanos un comentario. ¿Crees en las segundas oportunidades, incluso cuando el pasado duele tanto? Tu opinión construye esta comunidad.